Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? Lo que se está moviendo es a nivel mundial que ya estamos en la etapa final de la plenitud de los gentiles. Y todo lo que tú estás viendo en Europa ahora, viene Trump, Trump agarra a Volodymyr Zelensky y lo sujeta a un tratado de paz violento. Y Zelensky quiere destruir a Rusia y él no va a poder con Rusia, porque a Rusia lo va a destruir el Señor, te lo está diciendo Gog y Magog. Yo soy que te voy a destruir, yo soy que te voy a quebrantar, quebrantaré tu jinete, pondré tu arco contra ti. Todas las naciones sabrán que yo soy el que soy. Nadie va a poder con Rusia. Se puede unir la Unión Europea completa. No van a poder. Trump lo sabe. ¿Qué es lo que va a provocar la tercera guerra mundial? El surgimiento del hombre de pecado. Entonces ahí que viene entonces la guerra de Gog y Magog. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Y aquí estamos en esta entrega junto al pastor Sandy Mato. No necesita mucha presentación porque cada uno de ustedes pues ya han tenido la oportunidad de escuchar al pastor. Teníamos ya unas 2 semanas que no grabábamos y me han estado pidiendo, varón, el pastor, ¿qué ha pasado con el pastor Sandy Mato? Si nos presentan unos cuantos inconvenientes, pues aquí estamos. Todos los domingos vamos a tener un contenido junto al pastor. Así que usted que está ahí, comparte el contenido, suscríbase y que sea bendecido, pastor, que tenemos en esta ocasión. Dios te bendiga, Hernández. Dios bendiga siempre esa vasta audiencia que se conecta contigo acá, ¿verdad? Gloria al Señor, pues lo saludamos y lo bendecimos. Hoy estaremos hablando de Gog y Magog. Gog y Magog. Gog y Magog. Sí, es un tema un poco espinoso, ¿no? Que siempre llama la atención. La gente que siempre quiere saber qué es Gog y Magog. Que si la iglesia estará o la iglesia no estará, qué tipo de guerra es. Entonces hoy la vamos a explicar, Dios mediante. Amén. Entonces, para eso vamos a tomar un texto de la palabra en Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 al versículo 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahí está, o sea, el Génesis de la Biblia te está enviando al Génesis del asunto, o sea, está hablando de Mesec y Tubal. ¿Quiénes eran Mesec y Tubal? Eran hijos de Jafé. Jafé, el segundo hijo de Noé, o el último hijo de Noé. El último hijo de Noé, Jafé, recibió la bendición de la multiplicación. Ellos se fueron a la parte de Europa, sobre todo se concentraron, Mesec y Tubal se concentraron en la parte norte. Y de ahí vienen los rusos, Lituania, Ucrania, eran también los bárbaros y toda esa zona de los países bálticos y parte del norte de Rusia. Eso es Gog y Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. El profeta inspirado por el Espíritu Santo le habla el génesis, el núcleo, gloria al Señor, de esta nación. Es importante señalar que entonces esta nación tiene que ver con Rusia e Ucrania, Gog y Magog. Y también, como hablamos, están también los países bálticos que están alrededor. Gloria al Señor. Recordemos que está también en la profecía del profeta Daniel, tanto en el capítulo 7 como el oso, que en aquella época representó a los medos y los persas, pero en la parte presente representa a Rusia, que se levantaba de un costado a otro, por eso es la nación del oso. Esta nación del oso intentaron invadirla, tanto como Gengis Khan, que fue un conquistador poderoso, no pudo. También intentó invadirla Napoleón Bonaparte con casi 400,000 soldados. Wow. Y perecieron allá, no llegaron. Cuando llegaron a la capital, el general no peleó, solamente retiró la tropa y no dejó comida. Y el frío pues destruyó aproximadamente a todo el ejército. Lo intentaron, wow. Sulaimán el Magnífico para el 1500, también tampoco pudo con Rusia, no pudo llegar. O sea, estamos viendo una nación que ninguna nación ha podido destruirla. Ahora mismo hay un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, gloria al Señor, que el mundo entero o la Europa entero está en vilo o la Europa está en crisis. Vemos la llegada del presidente Trump que cambió la geopolítica y vemos que la Unión Europea se está uniendo más. Trump quiere la paz, pero por lo visto entre Francia y otras naciones no quieren la paz. Esa es una. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces,
Bíblicamente, Gog y Magog, soberano de Mesé y Tubar, gloria a Dios, es Rusia. Sea el nombre del Señor bendito. Wow. Entonces, vemos que entonces que Gog y Magog tiene que ver con las naciones de Europa. Entonces, el conflicto que está ahora mismo entre Rusia e Ucrania es bíblico. Es el conflicto entre Rusia y Ucrania son rumores de guerra. Entra la profecía del Mesías, rumores de guerra. Ahora, esa no es la guerra de Gog y Magog. Porque una cosa es la guerra de Gog y Magog y otra cosa es la Tercera Guerra Mundial. Son dos cosas diferentes. Tenemos que separar una cosa de otra. Okay. Hay señales para la guerra de Gog y Magog. ¿Cuál es la señal? La construcción del templo de Jerusalén. Y para eso tienen que venir cierto acontecimiento geopolítico, bíblico, para que se construya ese templo. Porque la guerra de Gog y Magog es contra Israel. Todas las naciones que lo dicen en el versículo acá, en el versículo, puedes leer el versículo 5, del 4 en adelante. Okay. Y te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fub con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Te está diciendo allá Persia, te está hablando de Kuz, Fut, que son la África. Fíjate que ahora mismo Vladimir Putin, esta guerra lo que ha provocado es la unión entre el ejército ruso, el ejército de China, el ejército de Corea del Norte, lo que se está uniendo y ha logrado conquistar a Francia, que es Kuz y Fut, que Fut sobre todo representa la parte del África, y también ahí está Togarma. Togarma representa a Turquía. O sea, la Biblia te está diciendo que el conflicto de Gog y Magog no está relacionado directamente a Europa. Está relacionado también con las naciones de Oriente, entre Irán, Irak, el Líbano, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía. ¿Y quién es que va a dirigir ese ejército? Viene justamente Gog y Magog, que es desde Rusia, la nación del norte. Pero ese Gog y Magog no es la Tercera Guerra Mundial. Lo que está pasando actualmente ahora mismo en Europa y lo que ha pasado desde el 1914, que donde los últimos conflictos de nuestra era, desde el siglo XX al siglo XXI, final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, justamente de Europa. La primera Guerra Mundial vino de Europa por la muerte de Fernando de Hamburgo, el príncipe archiduque de Fernando de Hamburgo. Fernando de Hamburgo, el príncipe creo que de Hungría, por la muerte, el asesinato de él es que viene la Primera Guerra Mundial. Luego vienen los tratados, porque la Biblia dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán el fin. Sí. La paz y seguridad comenzaron en el 1914. Ahí podemos citar algunos tratados de paz, como el Tratado de Versalles, que fue después de la Primera Guerra Mundial. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, de la destrucción de la antigua Unión Soviética, que nace también la OTAN, viene el Tratado de Varsovia. También está el Tratado de Letrán que hizo Mussolini con el Vaticano. Todo eso son tratados de paz, pero todavía no el tratado de paz que va a traer al Mesías. Entonces hay un último tratado de paz que ni es el de Versalles, ni es el de Varsovia, ni es el tratado de Letrán, que es el tratado que va a ser el hombre de pecado con los hijos de Israel. Y ese tratado de paz no lo va a hacer Donald Trump, es un tratado de paz que lo va a hacer el hombre de pecado. Y es importante también señalar, gloria al Señor, que hay dos ideales enfrentados por las cuales esas naciones están enfrentando, que es el capitalismo y el socialismo, que viene desde 1914 hasta nuestra era. Entonces, esas naciones, ¿qué es lo que va a provocar la Europa? Es la Tercera Guerra Mundial, no Gog y Magog. Porque el conflicto bélico de Gog y Magog está conectado entre Oriente y Putin, porque Putin es aliado, como conservan sus ideales, porque no es que tampoco Irán es amigo per se de Rusia. Lo que pasa es que su enemigo es Estados Unidos. Entonces, como su enemigo es Estados Unidos, eso lo une. Están pasando en los tiempos del Mesías, que en los tiempos del Mesías estaban los herodianos, estaban los celotes, estaban los fariseos, los saduceos, entre otras organizaciones políticas de la época que no se llevaban entre sí, pero se unieron por una causa, Sí. confrontar al Mesías. Entonces, la causa que une a Rusia, porque es importante señalar que Rusia es cristiana, tiene 1000 años que se dividió de la Iglesia Católica y levantó su propio papa, que le llaman el patriarca.
Pero, ¿qué es lo que lo une? Occidente de Estados Unidos. Por eso que tú ves que siempre se ha dicho que en la profecía final Estados Unidos tiene que salir de plano, es obligatorio, para que Israel entonces quede indefenso. Estados Unidos tiene que salir de plano para que Israel quede sin defensa. Entonces, cuando Israel quede sin defensa, es que God se va a ver obligada a apoyar a sus aliados. ¿Contra quién? Contra Israel. Pero Gog y Magog no es la tercera guerra mundial. Tampoco la iglesia debe preocuparse por Gog y Magog, por ese conflicto final. Ok, No debe ser preocupación de la iglesia. entonces la pregunta es, pastor, ¿en qué tiempo sucede la Tercera Guerra Mundial y en qué tiempo sucede la batalla de Gog y Magog? Bueno, estamos al punto de una tercera guerra mundial. O sea, por lo visto, como vino la Primera Guerra Mundial, como vino la Segunda Guerra Mundial, la tercera también vendrá por Europa, que son justamente los descendientes de Jafet, porque ellos son descendientes de Jafet todos. Gog y Magog no solo es Rusia, y Ucrania, Lituania y los países bálticos. Toda Europa son descendientes de Jafet, el último hijo de Noé, porque ellos recibieron la bendición de multiplicación. Por consiguiente, ellos se creen que pueden conquistar el mundo. Por eso tú ves que justamente de donde descubrieron América fue de Rusia, de Europa, perdón. ¿Tú entiendes? De España, parte de Italia también, que vino Colón a este mundo. Luego vinieron los ingleses y colonizaron Estados Unidos. Esa gente son jafecitas. Entonces, Jafé es que está ocupando todo el planeta Tierra. Y la tercera guerra mundial viene por ello. Y el Gog y Magog, donde Dios va a quebrantar el orgullo de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Es la tercera guerra mundial. Si la tercera guerra mundial ya nos está dando señales de que cuando el Señor dijo que habrá guerra, rumores de guerra, ¿tú entiendes? Nación contra nación y reino contra reino. Esa profecía del Mesías viene caminando desde el 1914 hasta nuestra era. Entonces, ¿la Tercera Guerra Mundial es antes de la iglesia salir de la tierra o después? No, la iglesia pasa a la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial es una señal de la salida inminente del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Porque la gente cree que el pueblo escogido de Dios es Israel. Israel no es el pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo legítimo de Dios. Que Dios escoge a Jacob para a través de su simiente sacar un pueblo legítimo, hijo de Dios. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo legítimo. El pueblo escogido somos nosotros. Porque a lo suyo vino, Los suyos no los recibieron. más aquellos que le recibieron, Le dio potestad. de ser llamado, Hijo de Dios. la palabra potestad es hijo adoptivo. Entonces Dios nos escoge de entre las naciones. Entonces nosotros somos el pueblo escogido que tenemos que salir de este plano para que Dios nuevamente vuelva a tratar con su pueblo legítimo que es Israel. Vamos a ver cuál es el pueblo escogido y el pueblo legítimo. Vámonos a Ezequiel capítulo 11, está aquí. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Lee ahí, para que la audiencia pueda entender. Es importante esto para la iglesia, Sí. porque todo se relaciona con el arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? Es lo que la iglesia debe conocer. Ezequiel 11, versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. 16, ¿verdad? Sí. Acuérdate que en otras entrevistas nosotros hablamos que las 10 tribus de Israel fueron esparcidas por causa de su pecado Sí. en el 722 a.C. y que las 10 tribus de Israel es representada por Efraín. Efraín, cuando Jacob lo bendice, le dice que en ti serán benditas las naciones, es el que florece, pero Efraín se gentilizó. Se regaron por causa de su pecado por todas las naciones, tribus y lenguas. Entonces, una de las señales del retorno del Mesías es que él debe retornar con las 10 tribus. Sí. Por eso acuérdate que cuando estábamos hablando en la otra entrevista acerca de que por qué Judá rechaza a Jesús, porque una de las características para recibirlo era que él debió venir con las 10 tribus. 2, que debía venir con señales como Moisés, y 3, que debía venir, gloria a Dios, como un rey conquistador como David. Por eso ellos rechazan al Mesías. Pero ellos no entendieron que el Mesías le dice: esta generación demanda señal, más señal no les será dada, sino la señal de Jonás de 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Porque Cristo esos 3 días y esas 3 noches él tenía que derrotar el imperio de la muerte y levantar un pueblo escogido para llevar el evangelio del reino con poder y autoridad. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual. Eso está 100% comprobado.
Somos el Israel espiritual, no el pueblo literal, porque Dios siempre ha tratado con Israel de manera literal, que es el pueblo legítimo. Nosotros somos el pueblo escogido espiritual que Dios nos ha dotado con poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar los quebrantados de corazón, para dar vistas a los ciegos, para traer los que están en tinieblas a la luz y para llevar el año agradable del Evangelio del Señor a todas las naciones, tribus y lenguas, que a través de la predicación del Evangelio es que viene en toda la tribu. Porque Jesús dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay un redil que yo también me le manifestaré a ellos y levantaré un pastor en ellos. Eso es la 10 tribus de la casa de Israel. Porque Judá, en los tiempos de Jesús, era Judá que estaba. Entonces, ¿qué acontece? Que a través de la predicación del Evangelio, la 10 tribus que se gentilizó, somos la iglesia esparcida. Por eso tú ves que el judaísmo está atacando. Porque el judaísmo se ha dado cuenta que los evangélicos son las 10 tribus esparcidas por el amor que tienen hacia Israel. Entiende ya. Lo que pasa es que estamos gentilizados, somos la iglesia y por eso escuchamos la voz del Mesías, porque somos parte de Israel. Nosotros no somos gentiles ya. Lo que pasa es que nos gentilizamos. Nosotros somos Israel también. Entonces, por eso Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El buen pastor. ¿Y mis ovejas? Oye mi voz. ¿Cuál es oveja? La oveja perdida. Por eso escuchamos la voz de ¿quién? Del Mesías. Entonces, él anda detrás de la oveja perdida. Cuando se complemente, lo que dice Pablo, en Romanos 11:25, cuando se complemente la plenitud de los gentiles, vuelve y te lo dice ahí, la plenitud de los gentiles, cuando el Señor recoja todo el que está gentilizado de las 10 tribus, entonces vendrá la salvación para el pueblo legítimo que es Israel, porque nosotros nos convertimos en el olivo silvestre. El olivo natural es Israel. Por eso Israel nunca ha dejado de ser ni será. Nosotros estamos jugando un papel espiritual y es importante que la iglesia conozca cuál es su rol. El que no es de las 10 tribus, ¿verdad? El que no tiene conexiones con las 10 tribus, entonces entra como iglesia. Nosotros somos la iglesia, la asamblea del Todopoderoso, que estamos no a ser repetidor de la Torá. Nosotros no necesitamos una fiesta de mezá para que el pecado no sea quitado, para que la levadura, no, ya desde que tenemos al Mesías, nuestros pecados ya han sido perdonados. Tenemos un abogado que yo no necesito una fiesta de Yom Kippur para yo pedirte perdón a ti. Yo no necesito una vez al año. O sea, yo te dice hasta 70, 27 debemos perdonar a nuestro hermano. Nosotros estamos bajo la Torah moral, que es la Torah mesiánica. Por eso Jesús dijo, en esto consiste la ley y los profetas, la Tanat. Amará a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estas cosas en esto consiste toda la Torah. Entonces nosotros estamos basados en ese fundamento. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y andar en santidad, justicia y obediencia sin pecado para que el reino no sea manifestado. Una persona que no ande en santidad, justicia y obediencia, el reino no puede caminar con él. Te puede mover en dones, porque Satanás tenía dones y Dios le dejó los dones y él se está moviendo los dones que tiene, pero los dones no salvan a nadie. Y justamente es el problema de muchos ministros, que porque un día Dios lo usó ya no respetan a sus pastores. Entonces porque Dios lo está usando creen que también. Pero si no hay obediencia, en vano los dones y en vano los sacrificios que tú hagas. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? Lo que se está moviendo es a nivel mundial que ya estamos en la etapa final de la plenitud de los gentiles. Y todo lo que tú estás viendo en Europa ahora, viene Trump, Trump agarra a Volodymyr Zelensky y lo sujeta a un tratado de paz violento. El mundo, la Europa entera se sube, que Trump no debió hacerlo, que lo humillaron. Trump no humilló a Zelensky. Lo que pasa es que Zelensky es obstinado de corazón. Y Zelensky quiere destruir a Rusia y él no va a poder con Rusia, porque a Rusia lo va a destruir el Señor, te lo está diciendo Gog y Magog. Yo soy que te voy a destruir, yo soy que te voy a quebrantar, quebrantaré tu jinete, pondré tu arco contra ti. Todas las naciones sabrán que yo soy el que soy. Nadie va a poder con Rusia. Zelensky no se puede unir la Unión Europea completa. No van a poder. Trump lo sabe. Por eso que Trump está obligando a un tratado de paz rápido. Señores, pero Rusia tiró un misil ahí que se llama el Ores. Oye bien. Ese misil nuclear entra a la osósfera. Y de la osósfera baja directo que no lo puede detectar nadie. Y eso, no tanto, él dijo, está bien, yo no te voy a atacar con bombas nucleares, pero esa gente crearon una bomba, Hernández, escucha bien, con capacidad de casi la reactividad del sol,
que calienta 4.000 grados centígrados y el sol calienta 4.5 mil grados centígrados. Entonces Putin dice, está bien, yo no voy a dejar reactividad atómica, pero cuando ese cohete caiga en Ucrania, si siguen inventando, ¿sabe qué significa? Que todo lo que esté alrededor se va a evaporar, se va a volver ceniza. Porque si nosotros estamos como a 150 mil kilómetros, millones de kilómetros del sol, imagínate cuando caiga esa bomba. Y están inventando con un hombre que es frío, calculador, un tipo dotado para este tiempo, ¿me entiendes? Un tipo que cortarte la cabeza, no coge esa, no va de ahí a ahí, pero, gloria a Dios, entonces Trump está tratando que Europa quiere seguir peleando. Europa no sabe con quién se está metiendo. Ellos me invitaron, gloria a Dios, para el programa, para el periódico Nuevo Diario. Dios mediante, yo voy a ir a hablar de ese tema. Porque tú sabes que la gente, la geopolítica, solamente la analiza de una óptica política, pero no se va a la Biblia, que es el génesis del asunto. Entonces, lo que se está moviendo es difícil. Ahora, ¿qué es lo que puede provocar en Europa? La Europa se está uniendo ahora porque Trump dijo, no, te voy a retirar todo. Ya Trump le retiró el presupuesto que tenía, está retirando todas las armas que le ha enviado, frenó todo porque Trump quiere una paz porque sabe que puede provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que va a provocar la Tercera Guerra Mundial? El surgimiento del hombre de pecado, no el arrebatamiento. Porque la iglesia pasa en el surgimiento del hombre de pecado. Lo dice Pablo. No vendrá antes que venga ¿qué? La apostasía. Y se se manifiesta el hombre de qué? De pecado. Te lo está diciendo. Ya la apostasía está montada porque hay turbación en el planeta. La iglesia evangélica anda de aquí para allá, de allá para acá, porque el mesianismo judío está haciendo daño. Entonces ya la gente no sabe a quién servir. La gente está de aquí para allá. Hay una migración a nivel mundial. Porque no han nacido de nuevo. Todo el que no ha nacido de nuevo, de agua y de espíritu, el judaísmo lo está turbando. Y que vuelvan a la Torá y que vuelvan a los rituales y que hablan más de Torá que del propio creador de la Torá, que es el Mesías que nos mandó a predicar el evangelio con poder y autoridad, libertarle las almas al diablo como él quiera. Y eso justamente es una iglesia que está ahora mismo dando vuelta en el desierto, hay turbación, la apostasía está montada, atacando el sistema pastoral, herirá el pastor y se dispersará las ovejas, Satanás es astuto, levantando maestros que salen rebeldes de las iglesias, se van al judaísmo mesiánico. ¿A quién tienen que atacar? A los evangelistas, a los profetas. No, vamos a atacar al pastor para provocar rebeldía dentro del pueblo de las iglesias, y hay una crisis dentro de esa iglesia evangélica que la hay, porque la apostasía está montada y fea y los pastores no quieren prepararse en la palabra. A ti te llamaron, tú sabes que te llamaron cuando tú y yo hicimos la entrevista. ¿Y qué es lo que están haciendo la mayoría de los pastores guaricanos? Cerrando. Desde que yo empecé a estudiar, que Dios me dio un poco de conocimiento, empezó el cierre, porque no somos humildes. Dios te levanta un profeta, te levanta un hombre dotado en la palabra de tu sector, y tú lo que haces es que lo ataca. Entonces por eso hay crisis. Porque tenemos que concientizarnos en la palabra, preparar al pueblo. ¿Por qué la iglesia no me llevan y me invitan a darle conferencia? A concientizar al pueblo. ¿Por qué los pastores no se unen y hacen eso? Porque hay ego y hay orgullo en ellos. Entonces el orgullo no le permite. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la apostasía está permeando dentro del pueblo. Porque una apostasía satánica y diabólica que está montada. ¿Para qué? Para disipar la iglesia. Herir el pastor y ¿qué? Se van a dispersar, la cita a la iglesia. Porque esta apostasía no viene del cielo, viene del infierno. Y es justamente que es un apóstata, una gente que antes tenía el Mesías, que tenía Cristo y que predicaba el Evangelio. Es un apóstata, pero hoy lo niega. Es un apóstata. Entonces el apóstata no se va, el apóstata queda porque no se va solo. Él quiere diserpar, él quiere destruir. Pero si el pastor no está dotado en la palabra, ¿cómo va a confrontar eso? No puede. Entonces, después de la apostasía que viene, la manifestación del hombre de pecado. Entonces, ¿qué es lo que va a ya la apostasía está? La apostasía está montada. Lo que pasa ahora es que venga la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial tiene que venir para darle paso al hombre de pecado. Dios mío. O sea, viene la Tercera Guerra Mundial, entonces el hombre de pecado surge para hacer un tratado de paz. Obviamente, después de es que no estamos hablando de cualquier guerra. Oye, Albert Einstein dijo que si hay una cuarta guerra mundial va a ser con palo y con piedra. Está diciendo que si hay una tercera va a desaparecer la civilización. Hernández, que solamente Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 5.800. ¿Tú sabes lo que es
un megatón. Un megatón equivale a más de 1 millón de dinamita. Imagínate que lo que cayó en Hiroshima, Nagasaki fue una bomba atómica, no nuclear. Entonces una bomba nuclear la supera por 1 millón. Y Rusia tiene ojivas nucleares como Hasatan 1 y Hasatan 2, que un solo misil te puede llevar 15 ojivas nucleares. Y cada 15 ojivas nucleares, una sola tiene 60 megatones. Dios mío, pues, se desaparece el planeta con una bomba El de esa. planeta, por eso que tú ves que Dios habla de arco en su arco derecho. Cuando se habla de arco derecho, o sea, tú vas a venir con todo tu poder atómico, pero yo te lo voy a quebrantar. Y tú sabrás que yo soy el que soy. Porque ¿cuál es el orgullo de las naciones ahora mismo? La bomba atómica. Por eso tú ves que un Xi Jinping amenaza a Estados Unidos. No te tenemos miedo. Eso no pasaba hace 50 años atrás, 60 años atrás. ¿Quién es ese? Xi Jinping es el presidente actual de la China socialista. Ok. Y él amenaza, ¿por qué? Porque ya tiene bombas nucleares, ya tiene un ejército poderoso, ya es una potencia, ya yo te puedo desafiar. Nosotros no te tenemos miedo. ¿Entiendes ya? O sea, estamos hablando de potencia que pueden desaparecer el globo terráqueo en un conflicto enfrentado. No es un juego de niños, lo que pasa es que la iglesia carece de este conocimiento. La iglesia está ignorando el asunto. No se concientizan. Una tercera guerra mundial no es cualquier cosa. Una tercera guerra mundial podría traer la exterminación casi de la raza humana. Dios Y mío. no importa lo busquen que hagan, no hay forma de tú escapar de un conflicto bélico a este nivel, porque Estados Unidos también tiene bombas nucleares Estados Unidos tiene 180 y pico de bases en todo el hemisferio. Y en esas bases tiene bombas nucleares y están apuntando a Rusia. La OTAN con más de 130 países unidos, más de 32, casi 40, no, 32 países, ya van casi 40 países unidos y es rodeando justamente a Rusia. Entonces, lo que viene es fuerte para la Tierra. Ok. Entonces, ya usted habló de lo que puede provocar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué cosas van a provocar la guerra de Gog y Magog? Entonces, ¿cómo Dios interviene en medio de esa guerra? La iglesia ya no estará en este plano. Recuerda que yo soy pro arrebatamiento. Sí. O sea, yo creo en el arrebatamiento, por lo que dice Pablo. Y Pablo es el apóstol de nosotros. Si el arrebatamiento no existe, entonces Pablo se equivocó. Y no creo que Pablo se equivocara. Tampoco creo que ninguno de los rabinos de esta época o maestros teólogos estén por encima de Pablo. ¿Entiendes ya? Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con el arrebatamiento. La iglesia no estará en Gog y Magog. La iglesia viene con el Mesías en Gog y Magog. Son dos cosas diferentes. Nosotros venimos con el Mesías en Gog y Magog. Porque Gog y Magog va a ser el conflicto final para darle paso a una fiesta judía llamada Sukkot, que son las fiestas de la cabaña, donde lo dice Zacarías, lo dice Joel, vení todas las naciones a celebrar la fiesta conjunto con el Mesías. Y es donde el Mesías va a derrotar a todos los enemigos céntricos de Israel. Fue como te lo dije ahorita ahí, lo dice Ezequiel 38. Fus, Cus, Misraín, Togarma y todas esas naciones que rodean a Israel, porque eso también es un asunto familiar. El problema es que Ismael se aparta del Dios de sus padres, o los descendientes de Ismael, no Ismael, porque Ismael nunca se apartó del Dios de su padre. Ismael respetó, porque el ángel del Señor se le aparece a Agar, le dice, respeta a Sara. ¿Qué le está diciendo? Sara, él es el vientre que está dimensionado, no eres tú. Ponte sumisa delante de ella. Eso es igual que un hogar que Dios levanta a la mujer, por lo menos, que es el vientre bendecido. El hombre, aunque ella la de ministerio, el hombre tiene que estar no sumiso, pero tiene que seguir el ministerio. Igual si el hombre es el ministro, la mujer tiene que estar sumisa a su marido, porque él es el vientre que está bendecido. Entonces el vientre de Agar no era el dimensionado. El vientre que estaba dimensionado era el de Sara, no el de Agar. Agar lo entendió y bajó la guardia. Pero ¿qué pasa? Que los descendientes de Ismael se apartaron del Dios de sus padres. ¿Cuándo se apartaron? En el 510 después del Mesías, después de Cristo, y que recibe Mahoma supuestamente una visitación del ángel Gabriel, y que el ángel Gabriel lo lleva a niveles del Mesías como profetas y a niveles de Moisés.
Y ya ahí para el 600 y pico en adelante es que él logra la yihad. Estaba la Kaaba, donde estaban todos los dioses que adoraban los árabes, y entre esos dioses estaba la media luna, que era Alá. Entonces él logra pues quitar toda esa idolatría y ahí se viene adorando a Alá. Pero ese no es el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jehová. No es Jehová tampoco, Jehová es un apodo que se lo pusimos los gentiles. Yahweh. Yahweh, no Yahweh, Yahweh, Yahweh. bendito sea su nombre. ¿Entiendes? Entonces no es Alá. Entonces de ahí viene el Islam y se forma como religión. El Islam le empieza a confrontar entonces aquí al cristianismo, porque Mahoma logra conquistar la demás tribus y la une. La primera yihad, que es la Guerra Santa. Entonces, ¿cuál es el fundamento del Islam? Es evangelizar a todas las naciones. Y el que no se convierta al Islam debe morir automáticamente. Por eso tú ves que viene el Imperio Otomano. ¿De dónde viene el Imperio Otomano? Descendiente de Gengis Khan. Por eso le llamaban a todos los sultanes Khan, Sultán Khan. Gengis Khan, que fue uno de los conquistadores más poderosos. Y de ahí se forma el Imperio Otomano. Entonces viene Mehmed II en el 1471. Entra a Constantinopla, que fue el último residuo del Imperio bizantino, y logra derrotar a Constantino II y toma, porque Constantinopla era la segunda capital del Imperio Cristiano Católico. O sea, la primera era Roma y la segunda era Constantinopla. Entonces el Islam logra conquistar a Constantinopla y levanta una Meca, ahí pues declara a Constantinopla como Estambul, capital del Imperio Otomano, y de ahí viene el Imperio Otomano y se riega por todas las naciones. ¿Cómo? Evangelizando. Por eso tenemos un imperio, en un Islam que tiene 1.600.000 peligres, que rige el mundo. Entonces el Islam es la religión del anticristo. Y el anticristo lo que va a usar la Iglesia Católica, pero la va a quemar, la va a destruir. La va a volver ceniza, porque para el Islam los cristianos son infieles. Entonces, cuando el anticristo se manifieste, el primer bombazo que va a venir para la Iglesia Católica, el Vaticano, porque Suleimán el Magnífico para el 1520, él quiso entrar a Roma, como lo hizo su bisabuelo Mehmed. Él decía, bueno, como mi bisabuelo conquistó a Constantinopla, yo voy a conquistar ahora el Vaticano, pero no pudo. ¿Por qué no pudo llegar a Roma? Por la muerte de su visir, Ebrahim, que por un asunto de la sultana era la que tenía el acuerdo con Francia y otras naciones que estaban unidas para él poder entrar a Roma. Como él mismo mata a Ebrahim, entonces ¿qué pasa? No puede entrar a Roma. Pero todo fue propósito de Dios para que las profecías finales se cumplan. Entonces tú debes dominar la historia universal para poder comprender la Biblia, porque no solo es tener un conocimiento bíblico, tiene que estudiar la historia universal, porque la Biblia no solo es espiritual, la Biblia tiene política, la Biblia tiene ciencia, la Biblia tiene sociología, la Biblia tiene física, la Biblia tiene historia. Entonces tú no puedes interpretar la Biblia solamente de manera espiritual. Entonces todos estos acontecimientos deben acontecer. Entonces, ¿qué es lo que va a usar el anticristo? El Islam es expanderla, porque ahí es que va a engañar a Israel. Entonces la tercera guerra mundial debe surgir para que el hombre de pecado pueda surgir. Porque él ni es demócrata, ni es un dictador, ni es socialista, ni es capitalista. Él siempre va a surgir en medio de una crisis. Y viene con el plan de resolver esa crisis. Wow. Y todo el mundo lo alaba en la tierra, porque si tú te estás muriendo de hambre, tus hijos están muriendo de hambre, hay enfermedades, hay crisis, el planeta está en crisis, hay guerra, petilencia, hambre, destrucción, y este hombre viene con la solución que va a resolver el problema mundial. ¿Qué van a hacer las naciones? Aplaudirlo. Aplaudirlo y rendirse a él. Eso es lo que va a pasar, y esto es importante que la iglesia lo comprenda. Wow. Entonces, la pregunta es esta, pastor. ¿En qué momento acontece esta guerra de Gog y Magog? ¿Y cómo entonces Dios interviene? Porque si Dios no interviene en esta guerra, Israel es desaparecido. Pero Dios interviene. Vamos a seguir leyendo. El versículo 16, tú leíste el versículo 16, lee el versículo 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Ahí está, esa es la 10 tribus que ya lo hablamos. Sigue Sí. leyendo. Y os daré la tierra de Israel. Ahí está, volveremos a la tierra con el Mesías, lo que te decía ahorita. Nosotros volveremos con él, Sí. con el Mesías. Eso es en la guerra de Gog y Magog, Sí. cuando el Mesías venga. Sigue leyendo. Verso 18. Y
volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus ¿Cómo está abominaciones. Israel actual ahora mismo? En idolatría. Israel es el Estado israelí, no es el Israel bíblico. Wow. Entonces ahí hay idolatría, ahí hay satanismo, ahí hay hechicería, ahí hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay aborto, hay de todo eso. Por eso Dios a través del profeta Ezequiel está hablando que va a quitar la idolatría. Sí. Sigue leyendo. Verso 19. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra Ahí está. de en medio de su carne. ¿Cuál es el corazón de piedra? Bueno, desde que ellos rechazaron al Mesías, Judá tiene un corazón de piedra. Y todavía sigue atacando al Mesías. Ellos dicen que no, que Jesús lo reconoce como un simple profeta. Entonces Dios va a quitar ese corazón de piedra. Ahora, ¿cómo lo va a quitar ese corazón de piedra? A través de la guerra de Gog y Magog. Porque Zacarías dice que lo van a volver ceniza. Amamos a Israel, lo queremos, pero ese Israel que está ahí no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Israel va a ser derrotado por sus enemigos. Lo van a derrotar. Las mujeres serán violadas, se han llevado cautivos. Piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando el anticristo se proclame paz y seguridad, entonces ahí vendrá destrucción repentina para Israel. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como Israel va a ser reducido por todos sus enemigos, entonces, porque el anticristo, escucha bien, ¿cómo el anticristo se va a proclamar Dios? Porque la gente cree que él va a decir yo soy Dios. No. Acuérdate que el Islam está esperando también al profeta. Sí. ¿Y qué están esperando los judíos? Al Mesías. Al Mesías. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿de dónde viene el hombre de pecado? El hombre viene de pecado, viene de los dos hijos de Abraham. ¿Cuáles eran los dos hijos de Abraham? Ismael e Isaac. Ismael y Isaac. ¿Qué pasa? Que ya explicamos lo de Ismael. Sí. Pero también los hijos de Ismael están esperando al profeta que va a encarnar. También los judíos creen en la reencarnación. Entonces el profeta va a reencarnar en un hombre. Pero los judíos están esperando al Mesías que viene por un hombre también. Porque ellos no han creído que el Mesías fue por voluntad del Padre. Por eso tú ves que están atacando ramas del mesianismo. Una cree que sí, que el Mesías es Dios, pero otro cree que fue engendrado por José. Y ya explicamos el por qué el Mesías no puede ser engendrado por José. No podía ser engendrado por José. Sino que yo tengo una Biblia judía que es la Jefer Davar al-Estat. Y te lo dice claro, que fue por la influencia del Todopoderoso. El Ruach HaKodesh rodea a María. Y ese Davar, que en hebreo es palabra, que en griego es citogena o esperma, porque la gente de que le habla de esperma, que de una vez se va a la parte, tú sabes. Y cuando al hombre le hacen la vasectomía, el hombre sigue eyaculando, pero ya no produce esperma. Entonces, ¿dónde se forma la esperma? En lo que es la progenie de las células madre, que se forman ¿dónde? En la médula ósea de la raza humana. Ahí están los ADN del padre. Entonces ahí se convierte en glóbulo blanco, glóbulo rojo, plaqueta y se mueven por las venas. Y por eso es que el miembro viril del hombre sube cuando sube la adrenalina. Y por eso ahí está la multiplicación del Padre en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ese davar, que es la palabra, se hace un esperma, pero no hecho por Joseph, sino por obra del Ruach HaKodesh. Y se humilla. Por eso dice Pablo que siendo igual a Dios no tuvo nada de qué aferrarse, sino que se vació de su deidad, se hizo esperma. ¿Entiendes ya? Y se humilló hasta su muerte. Y entra por la vagina de María. Y dura 9 meses humillado ahí. Dura 33 años humillado en la tierra. Para poder entrar al corazón de la tierra y vencer a la muerte en su propio terreno. Resucitar y le da la señal 3 días y 3 noches en el vientre de pez para poder traerla entonces a las 10 tribus y derrotar al imperio de la muerte. Que eso es muy, muy profundo, el imperio de la muerte. Eso tendríamos que sacar otro día para hablar de los Elohines. ¿Quiénes son los Elohines? ¿Por qué Satanás aparece como un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos? O sea, la Biblia es impresionante. ¿Entiendes? Porque una guerra de dioses que hay. Es una guerra de dioses. Entonces hubieron unos dioses que apoyaron al querubín caído, pero hubieron otros dioses que se quedaron. Dios mío. La gente, la iglesia se tula cuando le hablan de Dios. Sí. Porque cuando hablamos de Dios no estamos hablando del soberano, del universo. Porque hay un ser que es increado, que creó a esos dioses. Y esos dioses, o los Elohines, para que la gente entienda, tienen funciones. Parte de ellos perdieron su función y el querubín lo engaña.
y abandonaron su morada, abandonaron su dignidad. Entonces hay un conflicto feo aquí. Entonces, ¿de dónde viene, ya para soltar ese tema? Dios mío. ¿De dónde viene el hombre, ese tipo, hombre de pecado? ¿Por qué el hombre de pecado viene? Porque Satanás, acuérdate que el mundo espiritual también se rige por puertas. Sí. Para el Adonai, el Todopoderoso, el único que tiene acceso a entrar a Elohá, en hebreo, que es Dios de los Elohines, el único que puede entrar a ese nivel. Porque acuérdate que el Padre está rodeado por 24 Elohines, que es la corte celestial. Pero esos 24 Elohines, hay 4 seres vivientes. ¿Qué significa ser viviente? Forma de vida. Que Dios se comunica por intuición con los Elohines a través de los 4 seres vivientes. Por eso se mueven. Dios no tiene que decirle que se mueven o que hablen. Ellos por intuición tienen vida propia, para que tú entiendas. Entonces Dios está oculto de los Elohines a través de ¿qué? De los seres vivientes. ¿Qué te dice Apocalipsis 4? Y vi una puerta abierta, ¿dónde? Que vi una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Y qué fue lo que vio Juan? 4 seres vivientes. Ajá, y después que vio. Y que vio a Dios, no lo lea, porque no es el Sentado tema. en un trono. Sentado en un trono. ¿Y cómo Juan tuvo acceso ahí? ¿A través de quién? De Yahshua HaMashiach, porque Yahshua es la para de todos los Elohim. Y el único que puede entrar a ese nivel ahí se llama Yahshua HaMashiach, porque él emana del Padre. Y eso es lo que turba mucho. Él es el Yahalú, la emanación del Todopoderoso. Por eso, por él fueron creadas todas las cosas. Por eso el diablo se turbó. Porque al diablo no le fue revelado eso. Por eso el diablo, cuando él vino, yo voy a ver si es verdad qué nivel de hijo de Dios le está. ¿Tú no ves cuando Satanás cayó del cielo que dijo Jesús? Lucas 10, 18. Lo vi como un rayo. Yo vi, o sea que él estaba ahí, pero Satanás no lo vio. Yo sí te vi cuando tú caíste allá arriba, oh querubín grande y protector. Entonces, ¿qué pasa? Que Yahshua tuvo que, se hizo carne, no reencarnó. ¿Entiendes? Se hizo carne para poder entrar a esta realidad. Y caminar, comer con nosotros y hacer todas las funciones que él hizo como hombre. Todo lo que hizo lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. Nada Cristo hizo divino. Venció la muerte, venció el pecado como hombre. Él resucita como divino. Por eso oraba sin cesar, ayunaba sin cesar. Y por eso dijo, en mí ustedes podrán. En mí echarán fuera demonios, andarán enfermos. Si yo he vencido, vosotros también venceréis. Y retorna nuevamente al abacados. ¿Qué va a pasar entonces? Que Satanás lo que va a hacer es que va a encarnar en el anticristo. Va a entrar en el anticristo. Va a poseer la mente del anticristo. Porque los demonios no pueden entrar en esta realidad porque no tienen madre. Necesitan una madre y los demonios son incorpóreos. No son materia para reproducirse. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a presionar la mente del anticristo, va a atar la mente del anticristo y será el mismo diablo, el anticristo poseído a través de él. Y Satanás va a estar gobernando este mundo a través del hombre de pecado. Entonces, como el anticristo viene de las dos mezclas, de tanto de Isaac e Ismael, ¿cuál es la religión que él va a utilizar? Es la religión del hombre de pecado, la religión del Islam. ¿Qué Dios que se va a proclamar? Mahoma, él va a decir que en el templo, porque ese templo que tú ves en Jerusalén, que no se ha construido todavía, hay una Meca que fue construida en el 1200 por otro sultán. Porque los sultanes cuando conquistaban una nación hacían una Meca a Alá, como que Alá le dio la victoria. Entonces esa Meca está en el atrio del templo de Jerusalén para que se cumpla la profecía de Ezequiel. Y el atrio será entregado a los gentiles. Ahí se construyó la Meca de Alcázar. Esa Meca de Alcázar tiene la cúpula de oro arriba. Y ahí está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que los islámicos dicen que era Ismael. Y que cuando Mahoma muere, que muere allá cerca de la cava, su alma viene en un corcel y llega hasta ahí y de ahí fue elevado al cielo. Y por eso Mahoma debe reencarnar nuevamente en un hombre, como el profeta que le va a dar la victoria al Islam. Entonces se va a ser el hombre de pecado y como Judá está esperando al Mesías se va a disfrazar. ¿Cuál es el acuerdo? Entonces esa Meca y Israel no puede moverla porque provocaría una yihad, una guerra santa.
¿Cuál es el acuerdo que el hombre de pecado va a llegar? Bueno, va a contactar con el Islam, vamos a mover la Meca, pero vamos a engañar a Israel. Vamos a dejar que ellos construyan su templo y luego ese templo será la victoria de Alá en la tierra. Y lo vamos a convertir en una Meca. Lo mismo que hicieron los musulmanes, que donde quiera que conquistaban, y lo mismo que quiso Suleimán el Magnífico, entrar a Roma y convertir el Vaticano en una Meca. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Entonces el anticristo se va a proclamar Mahoma encarnado a través de su profeta ahí que dice que cuando se proclamen Dios en el templo, ahí de la que estén en aquellos días. Y ahí que Israel se va a ver engañado, el judaísmo, porque el problema va a ser con el judaísmo. Cuando ese judaísmo se ve engañado por este hombre y él va a decir ahora que el Islam es la religión oficial y que el judaísmo no es, porque ya el cristianismo está quemado de arriba abajo. Él va a quemar el Vaticano. Entonces ahí que viene entonces la guerra de Gog y Magog. Wow. Eso va a ser un conflicto feo, se va a pelear. Se va a pelear por 3 años y medio. Por casi 3 años y medio, porque entonces vienen los juicios de Dios para la tierra. La copa de la ira. Fíjate que en la copa de la ira Dios viene permeando, que sería bueno que hagamos otro link. ¿Qué tipo de dioses Dios está ahí destruyendo? Porque son dioses que Dios destruye ahí. Wow. Esto, mira, lo que viene para este planeta, varón. Por eso hay que santificarse, hay que ser humilde, hay que buscar a Dios, hay que mantener una vida consagrada. El que esté en pecado, apártese del pecado. Esto no es un juego. Respete a los pastores, respete a los ministros. Tenga cuidado cuando usted habla de un ministro y le levanta falso testimonio y lo persigue. Eso es peligroso, porque está persiguiendo a Dios, no al ministro. Hay pastores que no se beben un café juntos, evangelistas, de aquí para allá, de allá para acá. Hay enemistades. Wow. Satanás tiene la iglesia dividida. La iglesia evangélica está fragmentada. Y lo fuerte es que los líderes viejos, los pastores viejos, que pueden unir al pueblo, son los primeros que lo tienen dividido. Y atacando a las generaciones nuevas. Tú no puedes atacar a una generación. Tú no puedes decir que tienes miedo a la generación que viene porque ya tú eres la generación y que esta generación, tú no puedes decir eso porque eso fue lo que cometió Elías. Y el Señor le dijo, hay 7,000 profetas que no han dobado su rodilla a Baal. Hay generación nueva que Dios la tiene preparada para lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los pastores que nos presiden? Wow. Unir la generación nueva. Tú no puedes cerrar la puerta a los evangelistas, porque los evangelistas son parte del ministerio. Ni a los maestros, son parte del ministerio. Los pastores debemos tener cuidado con eso. Debemos invitar a los evangelistas, debemos invitar a los maestros, debemos invitar a los profetas, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pero hoy en día la iglesia da pena. La política, uno por aquí, otro por allá, y que yo no apoyo a fulano porque fulano usa falda larga. Yo no apoyo a fulano porque usa falda corta. Yo no apoyo a fulano porque usa trenza. Yo no apoyo a fulano. Hay un estereotipo dentro del pueblo. Si yo no visto con un rango aquí, con un camisón hasta abajo, ya yo no. Entonces, un pueblo dividido, dijo el Señor, no prevalece. Da pena que Satanás esté más unido que nosotros. Wow. Pastor, hay un texto, no recuerdo exactamente dónde está, que dice que el río Éufrates se secó para darle paso a los reyes del Oriente. Tiene que ver también con esa guerra de Gog y Magog, que el río Éufrates esté en la profecía. Sí, esa tiene que ver con Gog y Magog, no con la Tercera Guerra Mundial. Okay. El ejército del Oriente es el ejército asiático. Recuerda que los asiáticos vienen de Septura. Sí. Dice que Abraham tomó una doncella y se fue al lejano Oriente. Pero esa gente obviamente se apartaron, ¿verdad? Ellos no siguieron al Dios de sus padres, sino que se fueron a idolatría, adorando diferentes tipos de dioses, como Buda, Confucio, entre otros filósofos de ellos que lo adoran como un dios. Entonces, al final, acuérdate que China es una nación, y también Japón, son muy disciplinados ellos en lo que hacen. ¿Qué va a pasar? Que el anticristo los va a obligar a ellos. El anticristo los va a controlar. Y va a tener que ceder su ejército de infantería. El ejército de infantería chino son de 200 millones. Y esos 200 millones ellos los cambian. O sea, para tú pertenecer a ese ejército tienes que tener 16 a 25 años. Una misma medida y un mismo peso. Es el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Son 200 millones y son cambiados desde que llega a 25 años y te pasan a otra etapa. Entonces, ese ejército de infantería chino está preparado para dar su vida por el emperador, por su presidente. Que si tú lo tomas cautivo, mejor ellos se autodestruyen. Ellos no se rinden, ellos se autodestruyen. Entonces, ese ejército es que el río Éufrates ya empezó a secarse. El río Éufrates ya empezó a secarse. Para que ellos puedan entrar por el río Éufrates. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar la ranura del río Éufrates para pasar desapercibido.
Imagínate qué va a poder Israel, porque Israel, acuérdate que Israel está entre la 9ª potencia mundial, no es que Israel no va a pelear, Israel va a pelear. Israel dice que tiene 90 ojivas nucleares, pero no es así, Israel tiene casi 400 ojivas nucleares. Pues Israel no es un hueso difícil de roer. Y las naciones vecinas saben que no pueden con Israel actualmente. O sea, si Estados Unidos sale y deja a Israel ahora mismo, ninguna de las naciones que le rodean pueden con Israel. Exacto. Yo me he preguntado cómo Israel, una nación de 6 millones de habitantes, rodeada por cientos de millones de enemigos poderosos, ¿por qué razón no han podido destruir a Israel? Porque acuérdate que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, aprendan de la higuera, creo que está en el 33 por ahí, o 34. Cuando sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Y después dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que fue el error de los apóstoles. Que ellos creyeron que ellos eran esa generación que Jesús estaba hablando. Y Jesús no estaba hablando de la generación apostólica. Jesús estaba hablando de la generación que viera nacer a Israel como nación. Y mira que Israel nace como nación el 14 de mayo de 1948 en el calendario gregoriano, no en el lunar. O sea que también en el calendario gregoriano se cumplen profecías. Desde 1948 nadie ha podido con Israel. Se reunió nazi, creo que fue en el 61, la guerra de los 6 días, con el apoyo de la antigua Unión Soviética y parte de la Liga Árabe. Israel lo agarró y lo reventó en 6 días. Era como 100 soldados para un soldado judío. Y todos los conflictos que Israel ha tenido de ahí para allá, nadie ha podido con Israel, ni pueden ahora mismo. Israel, Benjamín Netanyahu no destruyó a Irán ahora por Biden, porque habían unas armas que tenía que enviársela, que ahora se la mandó Donald Trump. Israel iba a destruir. Benjamín Netanyahu le dijo al ayatollah, el brazo de Israel llega en cualquier parte de Irán. Y Putin también quiso hablar, te metemos mano a ti también si te metes ahora. O sea, con Israel nadie puede ahora. Los enemigos que rodean a Israel, mira, destruyó a Hamas. Y está el Líbano, nada más está esperando que el Líbano haga algo. Porque el Líbano se va también. El Líbano va a desaparecer también. Entonces el Líbano apoya a Hezbollah, que el partido de la Hamas significa lo violento. Por eso le llamaron cuando en el año pasado que mataron los judíos en una de las fiestas judías, ¿verdad? Sí. Que Israel es provocado y entra a esa guerra. Se llamaba la tormenta de Al-Qasá, apoyado por Hezbollah, que es Al-Qasá, la Meca que está ahí. Entonces, pero también están los hutíes en Yemen. Israel también está peleando con los hutíes y también provocó la caída de Al-Assad. ¿Entiendes? En Siria. O sea, Israel estaba peleando prácticamente con 4 frentes, pero a Irán no lo desapareció, que Irán es que apoya a esas guerrillas. Es Irán y la Ayatollah que apoya, el Estado Islámico de Israel es que apoya a todos esos enemigos de Israel. Entonces Israel iba a destruir a Irán. Israel destruye a Irán en una semana. Israel es peligroso, Oriente Medio le teme a los hijos de Israel, con 22,000 kilómetros cuadrados. Pero que Israel ahora mismo tenga orgullo, porque el orgullo de Judá, esa gente porque Judá es que está ahí, no el Israel. El Israel está disperso. Es el Estado sionista que está ahí, puesto por Judá. Y hay quien está, Judá y parte de los levitas, que ya todo el templo está preparado. Solamente falta una orden para construirlo. Ese templo lo van a construir ellos en una semana o en un mes. Dios. Porque ellos están esperando al Mesías. Se olvidaron que el Mesías fue el que nosotros recibimos. Y gracias a Dios que que Judá no lo recibió. Claro. Porque ¿para dónde íbamos nosotros entonces? Estábamos perdidos. Entonces, como Judá rechaza al Mesías, cae en orgullo, el Señor se va con las naciones. O sea, capítulo 6, o sea, capítulo 5, me iré. Al tercer día, cuando ustedes reconozcan su pecado, volveré. Y ese corazón de piedra que dice el profeta Ezequiel, es cuando venga el conflicto de Gog y Magog, que lo van a humillar. ¿Entiendes? Entonces Israel, cuando se vea humillado, va a ir al muro de los lamentos y va a decir, no, pero espérate, al Mesías que nosotros rechazamos es el que está con las naciones. Por eso Jesús hace un lamento. Oh Jerusalén, cuántas veces yo quise reunirte como las gallinas se reúnen a sus polluelos, pero tú apedreas, tú mataste a los profetas. Y ahí le da una sentencia, hasta que no diga bendito el que viene en el nombre del Señor, no me veréis. Por eso Cristo está con quién, con las naciones. El espíritu, el Ruach HaKodesh no está con Israel actualmente, está con las naciones, no con ese Israel que está ahí.
Claro que está vivo porque la profecía debe cumplirse, Dios lo protege. Porque acuérdate que el arcángel Miguel está de parte de esa gente. Mientras Miguel esté ahí batallando, nadie puede, ni se puede manifestar el hombre de pecado, ni se puede manifestar Satanás, y nadie va a poder, él va a ser movido. Lo dice Pablo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y después dice, no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y sea movido el que lo detiene, que es el arcángel Miguel, no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, es su Ruach HaKodesh, y el Espíritu Santo es su omnipresencia. ¿Cómo va a ser movido el Espíritu Santo? Nunca jamás. No hay forma de moverlo ahí. Todo lo contrario, Él viene para los hijos de Israel. Esa gente cuando el Mesías venga van a ser llenos del poder. Van a volar por los aires. Si acaso se encuentra uno débil, dice Zacarías, será como David. Porque se volverán a Dios. Por eso que el mismo, yo creo que Zacarías dice, y llorarán como llora el padre a su primogénito, y se volverán a mí, yo lo escucharé. Pero primero Dios tiene que ponerle a ellos un corazón de hombre, de carne, porque están endurecidos. Y ahora más, cuando están llenos de ego, Benjamín Netanyahu metiéndole mano a todo el mundo ahí. Y con Estados Unidos ahora con Donald Trump. Ahora están ellos volando en los aires. Porque Trump es pro-judío, pro-cristiano también. Entonces, ¿por qué Donald Trump gana? Yo lo decía a los estudiantes de catología. Muchos me han llamado, justamente para toda la enseñanza que usted nos dio, Trump va a ganar. Porque Trump debe ganar ¿para qué? Para que las últimas profecías se cumplan. Para eso está Donald Trump ahí. Para cumplir las últimas profecías relacionadas a los hijos de Israel. O sea que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. La iglesia debe estar preparada porque la iglesia puede salir en cualquier momento. Sea porque venga el conflicto bélico mundial para darle paso al hombre de pecado, porque la tercera guerra mundial no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho porque en una semana se define esa guerra. Pues si estas bombas nucleares van a ser lanzadas. Pero se va a pelear primero como se está peleando en Rusia, ahora mismo porque esa guerra de Europa se está peleando, tenemos 3 años en guerra. Donde la OTAN está mandando armas a Ucrania, pero Putin tiene amenazas. Si entran, uso la bomba nuclear. Por eso no han entrado el ejército, pero yo veo que ahora la Unión Europea se está uniendo. Y Macron y los demás países, y Alemania, hasta el mismo Reino Unido apoyando a Zelensky. Y Zelensky va a provocar la tercera guerra mundial. Si no se llega a ese acuerdo de paz, escucha bien, si no se llega el acuerdo de paz que Donald Trump quiere, entonces el conflicto bélico mundial que va a dar paso a la salida de la iglesia, entonces será provocado por Ucrania. Pero si tú ves que llegue el acuerdo de paz, entonces no será, de ahí no vendrá la tercera guerra mundial. Tiene que venir la tercera guerra mundial para que la iglesia salga de plano. Y eso en cualquier momento va a pasar. En cualquier momento va a pasar, en estos últimos años. En estos últimos 5 años, fácilmente puede venir ese conflicto bélico mundial. Wow. Porque ya las profecías se están cumpliendo. Eso lo enseñamos en otra clase. Sí. Así que nosotros como iglesia necesitamos estar apercibidos porque en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Así como el pastor dice al principio, el que esté en pecado, abandona el pecado. Vuelva hacia Dios, santifíquese, porque los tiempos están difíciles y en cualquier momento las profecías se cierran y se acaba el tiempo de los gentiles. Hay gente que dice, no, yo me voy, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Váyase en la primera. Porque si ser salvo en la primera se hace un poco difícil, no me imagino en la segunda, pastor. Lo que pasa es que no habrá ya salvación para los gentiles después de la salida de la iglesia. No habrá salvación. Viene una salvación, pero por 1000 años. Porque nuevamente después de Gog y Magog, Satanás se unirá. ¿Entiendes? Satanás se unirá contra los hijos de Israel. Wow. Entonces se va a los 4 ángulos de la tierra. Ahí habla nuevamente también de Gog y Magog. Sí. Y se unirán para él dirigir esa batalla y pelear ya la guerra contra los santos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que aquellos que salieron de la gran tribulación reinarán con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. 1000 años. Pero después de esos 1000 años se cumplan, van a ser engañados. O sea, lo importante es que salgamos ahora. Es ahora el plan de salvación. Y el plan de salvación se va a cerrar estando nosotros en la tierra. Apocalipsis lo dice. El que sea santo. Santifíquese más. El que sea justo.
justifique, o sea, que sea más Practique la justo. justicia. Sí, Y el que sea sucio, que sigue su inmundicia. que sigue en su te lo está diciendo. Que los que son salvos se van a santificar y van a ser justos, pero el impío va a seguir en su impiedad. Pastor, una pregunta para finalizar. Creo que Zacarías habla que en medio de un conflicto el Mesías pondrá un pie sobre el monte de Sión y el monte se parte por la mitad. Cuando él retorne. Esa venida del Mesías que pone el pie en el monte de Sión y se parte es en medio de la guerra de Gog y Magog. Sí, es en Sukkot, esa es la tercera, la segunda venida del Mesías, porque el Sí, arrebatamiento sí, no es una venida. Simplemente el Señor no va a esperar en el universo físico. Nosotros atravesamos los campos magnéticos como la osósfera, ionósfera, termósfera, y salimos hacia el norte del universo. Y Cristo nos espera allá arriba. Cristo no pisa este plano, porque este plano no soporta a Cristo cuando Él venga. Entonces el Señor pues nos recibe en las nubes, como dice Pablo, y creo que el Señor nos llevará un breve tiempo y luego retornaremos con Él. El monte de Sión, es que este planeta se llama Sión. sí. Este planeta se llama Sión y por eso Cristo va a restaurar la futura gloria de Sión, va a restaurar la tierra a su estado original. La tierra es un apodo que le pusimos nosotros, por eso está en la Biblia como tierra, pero es Sión. Entonces cuando Él ponga el pie en el monte de Sión, donde está sustentada la Jerusalén, entonces de ahí saldrá un río que rodeará toda la tierra, lo dice también Apocalipsis. Dice que también la nueva Jerusalén viene descendida del cielo y que el trono de Dios tiene una fuente de agua. Entonces la tierra Dios la restaura en su estado original como Dios siempre quiso y nosotros reinaremos con Él acá en la tierra. Pero nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Satanás no nos va a poder engañar porque nosotros sabemos quién es Él. Entonces en la tierra el hombre estará una vida normal. Las naciones, porque acuérdate que esas mismas naciones, que son 70 naciones, que van a enfrentar a Israel, fueron las mismas 70 naciones que no recibieron la Torá cuando Dios se la dio a Moisés. Ellos la rechazaron por los requisitos de la Torá. No matará, a ellos les gustaba matar. No robará, a ellos les gustaban robar. No adorará a dioses ajenos y ellos adoraban a dioses paganos. Pero entonces esas mismas naciones, son 70 naciones que van a venir desde el norte, de los confines de la tierra, para enfrentar a los hijos de Israel. Cristo lo va a derrotar, que el asunto va a ser tan fuerte que van a durar 7 años comiendo cadáveres en la tierra. Wow. Sepultando cadáveres en la tierra, 7 meses. Año no, 7 meses. Entonces ellos se volverán a Dios a través del Mesías, lo que Dios siempre quiso hacer a través de Israel, que las naciones vinieran a Dios. Pero Israel falló. Entonces el Mesías es que va a volver esas naciones a Dios. Satanás será atado por 1000 años, mientras el falso profeta y el anticristo estarán en el lago de fuego. Satanás será atado 1000 años en el corazón de la tierra, donde Cristo lo derrotó cuando descendió. Él va a ser atado ahí, mientras que el falso profeta y el anticristo estarán en el lago de fuego, que no es en la tierra. No se sabe en qué parte del universo estará. Entonces Satanás será nuevamente suelto después de esos 1000 años para engañar nuevamente ¿a quién? A los que A las a los que estuvieron en la gran naciones. tribulación. A las naciones. Lo engañará nuevamente. Entonces vendrán a hacer la guerra ahora contra los santos, la nueva Jerusalén. Y de Dios descenderá fuego del cielo y lo consumirá junto al Satanás y serán lanzados al lago de fuego donde está el falso profeta y el anticristo por los siglos de los siglos. Wow. Dios mío. Usted prepárese para que usted no vaya a ese lugar de tormento, lago de fuego. Pastor, queremos saber si las clases del instituto, del diplomado, si están abiertas. Mucha gente preguntando cuándo, dónde, cómo y estas cosas. Sí, muy importante. Sí, todavía estamos entrando personas al instituto porque tenemos muchas personas, pero hay personas que no están participando. Están participando un 60, un 70%. Entonces Sí. vamos a darle chance a otros que sí entren. Mientras yo esté dando clases, ya yo tengo un mes dando clases, todavía hay cupo. Tenemos los audios, las personas que están entrando nuevas, le mandamos los audios para que se pongan al día y continúan. Tenemos todavía un mes para entrar. Ahora, las personas que quieran hacer el instituto, que me escriban, quiero hacer el instituto. Y las personas que quieran hacer el diplomado, que es otra cosa. Porque el diplomado es ya para personas que dominen un poco de conocimiento. Son 3 diplomados. Uno que es bueno para los pastores, que es psicología de la conducta, sanidad interior y terapia familiar. Ese dura 3 meses. El otro es cultura hebrea, sus fiestas y su cultura y su hebraísmo. Ese dura 3 meses. El otro es justamente panorama mundial,
que es el que yo doy, que tiene que ver con la escatología. Ahí yo me siento, duro 3 meses con ustedes, hablando de todo lo que hemos hablado aquí, porque aquí lo que hemos hablado es tópico. Sí. ¿Verdad? Ahí son 3 módulos, la simiente, Gog y Magog, Daniel y Apocalipsis capítulo por capítulo. 3 meses también están conmigo. Esos son los diplomados. Que quiera hacer uno, puede hacer uno. Que quiera hacer 2, puede hacer 2. Ahora el instituto es más completo. Porque ya el instituto estamos paustados para 1 año y 7 meses, menos de 2 años. Tú sales ya preparado. Sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora nosotros no somos un simple instituto. Somos una escuela teológica de cultura hebrea y teología. O sea, no somos un simple instituto, porque hay gente que ya ha hecho el instituto común, que debe hacer este instituto, que no duramos tanto. Nosotros damos materias céntricas. Sí. Tenemos un elenco de maestros bien preparados en la palabra. Teólogos, licenciados en diferentes ramas del saber. Entonces, pastor, ¿cuáles días son las clases? ¿Por qué vía? ¿Y cuál es el contacto para que las personas se contacten para entonces entrar a formar parte de esta escuela? Bien, me pueden contactar al 809-909-9259. Ese es mi WhatsApp. Me pueden escribir si quieren hacer el instituto. El instituto son los lunes, todos los lunes, virtual por Google Meet, a partir de las 9:30 de la noche. Por ejemplo, este lunes yo duré hasta las 12 y pico dando clases. Wow. Y entré a las 9, porque la gente tiene mucha ansia de preguntar. Y cuando entra a esa etapa de preguntas, y estamos para eso, estamos para enseñar. Wow. Así que usted que está ahí, queremos agradecerle por el tiempo que usted nos brindó. Gracias por estar conectado. Contacte al pastor, escríbale. Usted necesita formar parte de esta escuela de formación. Así que Dios le bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tu duda?